Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. En semillas anteriores y predicaciones anteriores hemos hablado de nuestra mente y de lo difícil que es controlar nuestra mente en medio de las circunstancias naturales que estamos viviendo. Solemos tener pensamientos negativos, pesimistas, y esa es la pregunta que hoy nos queremos hacer en esta semilla. ¿Qué pensamientos abriga tu mente? Los pensamientos son el origen de las cosas que crea el hombre. Cualquier cosa que haga, que hable, que ejecute el hombre, primero ha pasado por su mente y se ha transformado en un pensamiento, y ese pensamiento genera las acciones de este cuerpo para poder ejecutarla. Entonces podemos ver la importancia que tiene la clase de pensamientos que nosotros abriguemos en nuestra mente. Es difícil de por sí controlar la mente bajo el estímulo de las circunstancias naturales. Pero si esas circunstancias naturales además son negativas, mucho más se nos hace difícil controlar esos pensamientos. Por eso quiero que me acompañe a la palabra y tratemos de mirar lo que dice la palabra sobre los pensamientos. Dice la palabra de el Señor en Proverbios 24:8. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. O sea, ya podemos establecer que hay personas, según la Biblia, que se dedican a pensar hacer el mal. Nosotros podemos ver en nuestra vida cotidiana, en las noticias, en la televisión, en la radio, en la prensa escrita, en los diferentes medios, en las redes, cómo las personas planifican hacer el mal, cómo piensan en hacer el mal. Planean, se unen, confabulan, hacen estrategias para perjudicar a otras personas, para sacar provecho aún del dolor de las otras personas. En fin, son hombres de malos pensamientos. De esa manera los llama la Biblia. Pero quiero que miremos el contexto de los pensamientos del Señor para que entendamos la diferencia. El Señor primero nos hace una invitación para que dejemos los pensamientos negativos. Isaías 55:7 dice la palabra del Señor: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías nos está expresando en este versículo el deseo que el Señor tiene de que nosotros dejemos los pensamientos negativos, los pensamientos de maldad, los pensamientos de mal, y que nos volvamos al Señor, y Él tendrá misericordia de nosotros y nos perdonará. Entonces, vamos a tener que pensar en cómo manejar, cómo controlar y cómo cambiar nuestros pensamientos. La única posibilidad que nosotros tenemos de cambiar nuestros pensamientos es bajo la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida, primera parte. Y segundo, que nuestra mente esté llena de la palabra del Señor. Que cada palabra negativa, que cada pensamiento negativo que se genere o se geste en nuestra mente, sea reemplazado por una palabra, por un versículo, por una promesa, por una enseñanza, por una guía de la palabra, y que se sustente y se fundamente y se arraigue en nuestro ser y en nuestros pensamientos bajo la intervención del Espíritu Santo. La única manera de poder desarraigarnos o poder dejar los pensamientos inicuos, como dice la palabra, es que cambiemos los pensamientos negativos por algo más. Y esos pensamientos negativos, la palabra nos enseña que debemos cambiarlos por pensamientos de acuerdo a la palabra, a las leyes y a las normas del Señor. Por eso, en el Nuevo Testamento se insiste en la renovación de nuestro entendimiento y de nuestra mente.
Que no nos amoldemos a este siglo, que no nos amoldemos a la manera de pensar de este siglo, sino que nos renovamos en el entendimiento. Dice que para nosotros poder llegar a entender la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor. O sea, el premio, el beneficio, no solamente es hacer el bien, sino que nosotros entenderemos la voluntad de Dios para nosotros cuando cambiamos de manera de pensar. Ahora miramos los pensamientos de Cristo, dice del Señor. Dice la palabra en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Agrega el Señor. Isaías 55:9. Como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Señor nos está recordando que si debemos aprender pensamientos, debemos aprender los pensamientos del Señor, que los caminos y los pensamientos del Señor son mucho más altos. Esto quiere decir buenos, perfectos, completos, de bien, de gozo, de alegría, de triunfo, de victoria. Esos pensamientos son los que el Señor tiene. ¿Dónde encontramos esos pensamientos? En la palabra del Señor. Si queremos conocer los pensamientos del Señor, tenemos que conocer su palabra. Porque su palabra es la expresión de sus propios pensamientos. La palabra escrita en la Biblia es la expresión de esos pensamientos de bondad, de amor, de misericordia, de paz que el Señor quiere para con nosotros. Por eso se hace necesario que nosotros estudiemos la palabra del Señor, que nosotros busquemos en la palabra lo que Dios piensa de nosotros. Si nosotros queremos tener identidad de hijos de Dios, tenemos que conocer al Padre, conocer su forma de pensar, conocer cómo Él nos ve, conocer cómo Él quiere que nosotros hagamos las cosas. Eso es conocer los pensamientos del Señor. Pero la palabra también me dice de manera clara, de manera definitiva, de manera que yo entienda la clase de pensamientos que el Señor tiene para mí. Dice la palabra del Señor en Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor no está interesado en imponernos las cosas. El Señor nos dice, yo sé los pensamientos de bien, de bondad, de amor, de perdón, de paz que tengo para ustedes. Yo conozco mis pensamientos, dice el Señor. Y esos pensamientos lo que pretenden es ayudarlos a que cada uno de ustedes alcance el fin. ¿Qué está diciendo? Para darnos el fin. ¿Qué está diciendo con esto? Lo que está diciendo es que el Señor está interesado en sus pensamientos, en ayudarnos a alcanzar nuestras realizaciones, nuestras metas, nuestros sueños, nuestras esperanzas, pero siempre en esos pensamientos más altos que los nuestros, porque quizás nosotros deseamos de manera pequeña, imaginamos y deseamos y pensamos de manera pequeña. El Señor tiene pensamientos mucho más altos y esos pensamientos para nosotros son de bendición, o como dice la palabra, son de paz, son de gozo, son de alegría, son de realización, son de victoria, pero una victoria en proyectos mucho más grandes de lo que nosotros imaginamos o mucho más grandes de lo que nosotros intentamos hacer. El Señor está diciendo, tengo pensamientos más altos que los de ustedes, pero son pensamientos para bendecirlos de gran manera, en gran medida, sobrepasando su pensamiento y su imaginación. Por eso, pidámosle al Señor que esos pensamientos lleguen a nosotros y que esos pensamientos se ejecuten en nuestra vida. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, sabemos que no podemos comparar la mezquindad de nuestros pensamientos con la gloriosa magnificencia de tus pensamientos, Padre Santo. Por eso te pedimos que bajo la guía del Espíritu Santo, primero nos enseñes, Señor,
¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son esos pensamientos de victoria, de grandeza, de poder, de realización que tú tienes para nosotros? Porque tú dices que nos quieres dar el fin que nosotros deseamos. Entonces, Señor, muéstranos esos pensamientos. Fortalécenos en tu Espíritu Santo para tener la capacidad de ejecutarlos en nuestra vida y alcanzarlos como realización en nuestra existencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.